Bueno, vamos a repasar un poquito lo que es la longitud de arco. Lo estuvimos viendo la otra vez para una ecuación dada en forma paramétrica. Decíamos si tenemos nuestra x de t, que en ese momento habíamos puesto como una f de t, y nuestra y de t como una g de t. Vamos a agregar también una z si tenemos, cierto, las tres componentes, que sea una h de t. Sabemos que la longitud de arco la podíamos calcular de esa curva entre dos valores de t, supongamos a y b, como la integral de la raíz cuadrada de la suma de las derivadas al cuadrado. Ahora bien, si tenemos que esas ecuaciones paramétricas son las componentes de una función vectorial r de t, que va a tener como componente entonces a f de t multiplicado por el versor y más g de t multiplicado por el versor j más h de t multiplicado por el versor k. Su derivada r', ya hemos visto cómo se derivan, es cada una de las funciones escalares que forman a esta función vectorial derivada. Las componentes entonces se derivan individualmente. Y si nosotros queremos calcular el módulo de este vector, voy a tomar como nomenclatura para módulo. En algunos libros, en la mayoría, van a encontrar que siguen manteniendo la rayita para vector y el módulo así, pero yo, para no hacer tanto lío, el módulo lo voy a tomar sin la rayita arriba. Es la raíz cuadrada de la suma de estas componentes al cuadrado. Voy a simplificar la notación, ¿cierto?, para no hacerlo tan largo, pero se entiende entonces que R', esta definición es la que está ahí mismo para longitud de arco. Entonces la longitud de arco la podemos expresar, la podemos calcular como la integral también entre a y b de el módulo de R' de t al cuadrado, diferencial t. Es lo mismo, exactamente igual, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos calcular la longitud de arco de una curva que viene dada por esta r de t, ¿cierto?, utilizamos las mismas ecuaciones que habíamos visto antes para las definidas en forma paramétrica, ¿cierto? O podemos simplificar la notación poniéndolo como el módulo de la derivada primera al cuadrado de esa misma función vectorial. Estas dos expresiones son obviamente equivalentes porque el módulo de esta función se calcula de la misma manera. Ahora bien, habrán visto que en el taller aparecen algunos ejercicios que les piden que reparametricen la función en términos de la longitud de arco. ¿Qué sería esto de reparametrizar? Ya vimos nosotros en paramétricas que a veces podíamos representar a una misma curva con diferentes paramétricas, diferentes ecuaciones paramétricas. Y eso podía ser cambiando por ejemplo, en la circunferencia. Si nosotros teníamos que x la podíamos poner como coseno de t e y seno de t, y entonces decíamos que el parámetro t tenía que tomar valores entre 0 y 2pi para generar una circunferencia completa. Pero podríamos haber también parametrizado, por ejemplo, como coseno de 2t e y seno de 2t, y entonces cambia la forma en que estoy parametrizando y podríamos decir que estoy reparametrizando, ¿sí? Y t va a valer entre 0 y pi nada más. Entonces estoy reparametrizando a la curva. Bueno, el parámetro podría ser entonces uno diferente. Podríamos llamarle t, podríamos llamarle t',
Inclusive vimos que, por ejemplo, si yo tengo una curva en el plano, supongamos una parábola, y igual a x cuadrado, ¿sí? Podíamos parametrizarla poniendo a x como parámetro, que podíamos cambiarle el nombre o no, y entonces y queda en términos de ese nuevo nombre que le dimos a la x, ¿sí? Bueno, esta sería una forma de parametrizar una parábola. Si ponemos, por ejemplo, que x sea igual al seno de t e y sea igual al seno cuadrado de t, en ambos casos, cuando nosotros eliminamos el parámetro, vamos a llegar a la misma curva. Es decir, que entonces tenemos distintas parametrizaciones. Inclusive podríamos haber puesto, en este caso, para que se note más, otro parámetro, seno de, no sé, u y seno cuadrado de u, ¿sí? Ambas curvas, por supuesto que tendremos que darle los valores a t y a u para que me generen la misma curva, ¿cierto? Esta, como el valor del seno va a variar entre menos 1 y 1, a esta, para que represente la misma curva, tenemos que darle valores apropiados de t, ¿sí? Pero teniendo en cuenta eso, ¿cierto? Es decir, nosotros podemos parametrizar con distintos parámetros y de distintas maneras una curva. Entonces la idea va a ser parametrizar en términos de un parámetro nuevo que se llama longitud de arco, que por supuesto va a tener que ver con esto que estamos viendo acá del cálculo de la longitud de arco. Entonces, para parametrizar en términos de longitud de arco, primero vamos a ver lo que es la función de longitud de arco. Imagínense que tenemos una curvita, que nosotros la vamos a recorrer desde A hasta B, y quisiéramos obtener, si yo calculo la integral de arco, de longitud de arco como la hemos visto hasta ahora, lo que vamos a obtener es la longitud de toda la curva desde A hasta B. Ahora, si yo quisiera ir recorriéndola y viendo de a poquito cuánto es lo que llevo, qué longitud llevo recorrida, eso va a depender del valor que yo le esté dando a mi parámetro. Supongamos que mi parámetro sigue siendo t. Entonces, si yo le doy un valor que t llegue hasta acá, mi longitud de arco me debería medir este pedacito. Si a t llega hasta acá, debería medir todo esto, y así, que varíe con t. Entonces, vamos a usar esa misma longitud de arco, pero ahora me va a dar en función de t. Y la integral va a arrancar en este punto de inicio A, pero va a terminar en un punto genérico t. ¿Sí? Por lo tanto, la integral es exactamente igual, pero tengo que hacer una sustitución de variables porque acá estoy usando mi variable t. Entonces, en vez de tomar el r' de t, el módulo de la derivada, vamos a cambiar a la t por u. Y por supuesto que al derivar esta expresión me van a quedar los diferenciales iguales. Entonces la integral va a tener como integrando la r' de u, diferencial u, ¿sí? Porque el parámetro lo estamos usando acá para integrar. Vamos a tomar como ejemplo el ejercicio que ustedes tienen en el taller, creo que es el 25, que nos pide que reparametricemos la hélice dada por, recuerdan, coseno de t por i más seno de t por j. Eso nos da la parte circular de la hélice, y la que vendría a ser la posición, como va cambiando en z, es por t, más t, perdón, por k. Entonces, la idea es que nosotros ahora expresemos esta r en términos de la longitud de arco de S, ¿sí? Para eso lo que vamos a hacer es obtener la función de longitud de arco. Esto me da una S de t, es decir, una función que va a estar en términos de t. Sí se puede despejar t de esa ecuación fácilmente
me va a quedar en términos de S. Entonces reemplazo la t acá por esa función de S y entonces me queda reparametrizada la curva en términos de S. No siempre es simple de reparametrizar una curva en términos de la longitud de arco porque tiene que resultar, aparte de la integral sencilla, que ya han visto que no es tan sencillo calcular esta integral, una expresión que sea fácilmente despejable, la S. Pero bueno, ya vamos a ver después que tiene muchas ventajas si logramos hacer esta reparametrización. De todas maneras, si nosotros hay algunos cálculos de algunas magnitudes que por ahí tienen mucho que ver con la física, el movimiento sobre todo, que necesitan que esté reparametrizada en términos de la longitud de arco. Si no pudiésemos hacer eso, hay expresiones equivalentes que van a estar en términos del parámetro t, o sea, en los términos en que nosotros tenemos parametrizada la curva, equivalentes a esa original que está en términos de la longitud de arco, que nos va a permitir hacer igual esos cálculos. Bueno, ahí hice la función derivada y ahora vamos a calcularle el módulo. Esa función derivada, sí, aplicando la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado. Menos seno al cuadrado me va a quedar positivo, seno cuadrado de t, más coseno cuadrado de t, ya identifican ahí la identidad trigonométrica, más 1 al cuadrado que es 1, y entonces esta partecita me da 1, más 1, esto me quedaría raíz de 2. El módulo entonces de esa función vectorial, de la derivada de la función vectorial, me da raíz de 2. Por lo tanto, si yo tengo que calcular la función de longitud de arco, va a ser la integral, necesitamos un punto de inicio, ¿sí? Un punto de inicio, que en este caso nos decía para t igual a 0, o nos da el punto, digamos, los valores de x, y z del punto y calculamos qué valor de t le correspondería. De 0 a t, recuerden que acá tenemos que encontrar una función de t, así es que el segundo límite de integración lo dejamos variable, ¿sí? Bueno, y la función que nosotros tenemos que integrar es raíz de 2 por el diferencial. Recuerden que lo ponemos en términos de la otra variable, una variable que usamos de sustitución, ¿cierto? Para poder usar a la t como límite de integración acá. Bueno, integramos, obviamente que raíz de 2, la integral del diferencial u me queda u con regla de Barrow entre 0 y t. Esto va a ser raíz de 2 por t. Entonces esta es mi expresión para la longitud de arco como función del parámetro, raíz de 2 por t. Ahora, nosotros habíamos dicho que lo que queremos es reemplazar la t en la función vectorial en términos de s. Así es que lo que vamos a hacer es de esta expresión despejar t. La vamos a escribir como raíz de 2 por t igual a s. No ponemos la variable de la que depende s para hacerlo más sencillito. Y entonces me va a quedar que t es s sobre raíz de 2. ¿Sí? Pueden, si quieren, racionalizar. Si no, dejan así la expresión, no pasa nada. Esto sería raíz de 2 sobre 2 por s. Bueno, entonces, ¿cómo me va a quedar reparametrizada mi función vectorial? Me va a quedar una r de s. Si quieren, le pueden poner el mismo nombre u otro, como prefieran. Coseno de raíz de 2 sobre 2 por s. Esa sería la componente x de mi función vectorial. Seno de raíz de 2 sobre 2 por s, j. Y por último, raíz de 2 sobre 2 por s, k. Y ahí está entonces mi función vectorial en términos de la longitud de arco. A ver, ¿qué ventaja le podemos encontrar a esta forma de expresar mi función vectorial? Supongamos que estamos hablando de que representa la posición de un objeto. Y si no, ya sabemos que r es la posición de un punto, en este caso en el espacio.
¿sí? Y que ese punto va a ir trazando una curva. Entonces yo quiero saber cuánto ha recorrido a través de la curva, a lo largo de la curva, mi punto para una cantidad dada de longitud, para una distancia dada. Eso sería para un S conocido, ¿cierto? Por ejemplo, yo quiero saber desde que salió a 5 unidades a lo largo de la curva, ¿cierto? ¿Cuánto ha recorrido? Muy bien, entonces tendríamos que calcular en qué posición está cuando S vale 5. ¿Está bien? Entonces me sirve esta reparametrización, por ejemplo, en ese caso, ¿sí? Y vamos a encontrar que tiene otra gran ventaja que me va a permitir después definir otra magnitud a partir de eso, ¿sí? ¿Cuál es esa gran ventaja? Miren, vamos a hacer la derivada de esa función en términos de la longitud de arco. ¿Qué me va a quedar acá? Me va a quedar raíz de 2 sobre 2 por el seno negativo, pongo el seno delante, el argumento es el mismo, esto va a ser por i. Más, acá me va a quedar raíz de 2 sobre 2 por la derivada de seno es coseno del mismo argumento por j. Más, la derivada de raíz de 2 sobre 2 por s es raíz de 2 sobre 2 por k. Y si ahora nosotros le calculamos el módulo a ese vector, me va a quedar raíz cuadrada de... Acá tengo raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2 al cuadrado por el seno cuadrado, me quedaría 2 sobre 4, un medio. Un medio. Sí, está bien, un medio. Todo eso por el seno cuadrado, ¿no? Después un medio por el coseno cuadrado, así que ese un medio lo puedo sacar factor común de seno cuadrado de raíz de 2 sobre 2 por s más coseno cuadrado de raíz de 2 sobre 2 por s. Más raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, que también me va a dar un medio. Bueno, acá hemos reemplazado entonces la identidad trigonométrica, por lo cual la magnitud de la derivada del vector función en términos de la longitud de arco me queda igual a 1, ¿sí? Y eso es independiente de qué función estemos parametrizando. Siempre da 1. Cuando nosotros parametrizamos una función en términos de longitud de arco, el módulo de su derivada siempre me da 1, ¿sí? Si nosotros decimos eso en términos físicos, supongamos que esto, R de S, está representando la posición en función de la longitud de arco. El R' de S estaría representando a la velocidad. Por lo tanto, su módulo sería la rapidez. Me está diciendo que en términos de la longitud de arco, la rapidez con que se recorre la curva es siempre constante e igual a 1, ¿sí? Eso nos va a permitir utilizar a la longitud de arco para calcular lo que se llama la curvatura. ¿Qué sería la curvatura? Imaginemos que tenemos una curvita que hace algo así. Claramente se ve que en esta primera parte es mucho más curvada, ¿cierto? La definición intuitiva que nosotros tenemos de curvatura que en esta parte, ¿sí? Y medir cómo está curvada tiene que ser independiente de cómo la recorro, con qué velocidad recorro la curva, porque podría suceder que yo la recorra de una forma muy lenta, y al ir muy lento no me estoy dando cuenta de que esto está curvado, porque voy tan despacito que cada segmentito que recorro me parece que es plano y no me doy cuenta de la curvatura, ¿sí? Y a la vez, si voy demasiado rápido, ¿sí?, quizás pienso que es más curvo de lo que en realidad es. Por lo tanto, es importante definir la curvatura en términos de una rapidez
que sea constante. Entonces la vamos a definir en términos de la parametrización con longitud de arco. Así que entonces la curvatura, que es una magnitud que vamos a denotar con la letra kappa griega, me mide cómo cambia. Fíjense que otro detalle que me había olvidado decirles. Acá tengo en cada punto de la curva el vector velocidad. Recuerden que es tangente a la curva, ¿sí? Pero el vector velocidad también es depende de la curvita, cómo se va recorriendo, puede tener diferentes magnitudes. Por lo tanto, el que me interesa es el vector que está en la dirección de la velocidad, pero que sea unitario, de magnitud constante. Recuerden que ese es el vector tangente unitario, ¿sí? Que lo calculamos, el vector tangente unitario, como el vector R', el vector velocidad vendría a ser, dividido el módulo para normalizarlo, el módulo de R', ¿sí? Bien, entonces, la curvatura mide cómo va cambiando este vector con la longitud de arco. Cambio es derivada, es la derivada del vector tangente unitario respecto de S. Entonces nosotros tendríamos que tener al vector tangente unitario que se calcula con esta ecuación en términos de S. Si nosotros logramos reparametrizar la curva como hicimos acá, no hay problema, se puede calcular de esta manera, ¿sí? Y no me interesa, es una magnitud positiva, así que es el módulo de esa derivada. Ahora bien, pasa en general que es más fácil calcular la curvatura si está expresada en términos del parámetro t. Es decir, generalmente nosotros tenemos a la curva en términos del parámetro t. Si la hemos reparametrizado, bien, pero si no la hemos reparametrizado, podemos calcular la curvatura con otra ecuación, ¿sí? Teniendo en cuenta que la derivada del vector tangente, supongamos que lo tenemos al vector tangente unitario expresado en términos de la parámetro t. Entonces sería la derivada respecto de t, y si ese t a la vez depende de s, ¿cierto? Entonces, aplicando regla de la cadena, esto sería la derivada del vector tangente unitario respecto de ts multiplicado por la derivada de s respecto de t. ¿Sí? Que eso no lo dijimos acá, pero de esta expresión, ¿cierto? La derivada de s respecto de, no voy a poner u porque u recuerden que es t, va a ser igual a la r'. Acá me ha faltado módulo. El módulo, es que yo no le pongo las rayitas, ¿no? Sería el módulo, ¿sí? De r' de t. Entonces, esta expresión sería equivalente al r' de t. Entonces, si nosotros despejamos de esta ecuación la derivada de t respecto de s, sería igual a la derivada de t respecto de t, tangente unitario, respecto del parámetro t, dividido el módulo de la derivada de r respecto de t. Esa expresión la podemos poner más simplificada como la t' de t, de t dividido la r' de t. Vamos a borrar esto para que quede más prolijito. Esto entonces recuerden que es la r' de t, ¿sí? Donde le pongo la rayita me estoy refiriendo a vectores. Obviamente acá estarían módulos y esto es módulo. Y si no le pongo la rayita son módulos. Ahora bien, hay una expresión más sencilla para calcular esto. No es más sencilla la expresión, es más sencilla de calcularlo de esta manera, pero
No es tan fácil de demostrar, ¿sí? Se puede demostrar, lo pueden ver la demostración, pero no es necesaria. Pero son magnitudes más fáciles de calcular, ¿sí? Que es la R' de t vectorial R segunda de t, es decir, acá tengo que hacer un producto vectorial de dos funciones vectoriales, ¿sí? Esto, el módulo, dividido la R' de t, el módulo, ¿sí? Al cubo. Y esa sería la expresión, cualquiera de las tres que podemos usar para calcular la curvatura. En general, aunque parezca compleja esta última, ¿sí? Fíjense que lo único que tengo que hacer es tomar la R de t, derivarla dos veces, calcularle su módulo, después hacer producto vectorial de estas dos expresiones y calcularle el módulo. Y a eso dividirlo por el módulo de la derivada al cubo. Ahí tienen ustedes para realizar los ejercicios 26 y 27 del taller. Bueno, y así como habíamos definido el vector tangente unitario como el vector R' dividido el módulo del vector, el vector normal, obviamente que es perpendicular a este, así que es su derivada. Es el vector t', también normalizado. Recuerden que si t es unitario, no necesariamente t' va a ser unitario, así que hay que normalizarlo. El módulo de t'. Y el vector binormal es perpendicular al que forman t y n. Por lo tanto, lo vamos a obtener con un producto vectorial, siendo igual al producto vectorial de t, el tangente unitario, por el n.